Estamos de vuelta. Agradecemos al Señor que nos permite estar con ustedes, hermanos. ¿Escucharon? Las alabanzas, mover tu corazón y aquí te esperaré. Alabanzas, hermanos, que estaremos pronto cantando en Iglesia Tesalónica. Estamos aprendiéndolas. Hágase partícipe con nosotros de escucharlas y tenga en su corazón que el Señor se va a agradar de enamorarlo de esa manera. Abra su corazón, hermanos, cierra sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, Dios Eterno, te ruego en este momento podamos impartir, Señor mi Dios, esta palabra de los diezmos y las ofrendas de acuerdo a tu voluntad. Ruego, mi Señor mi Dios, ocupa mis labios, ocupa, Señor mi Dios, mi corazón, ocupa, Señor mi Dios, todo lo que soy. Quiero agradarte, Señor mi Dios. Quiero que mis hermanos puedan entender quién eres y cuán importante es obedecerte. Ruego, Señor mi Dios, que mis hermanos puedan recibir de ti esta gran bendición. Esta gran bendición, Señor mi Dios, a través de esta palabra, que esta semilla pueda brotar en ellos. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, Señor mi Dios. Bendito seas. Amén y amén. Vamos a ocupar la Biblia, hermanos. Vamos a buscar, por favor, aparte de ocupar la Biblia, vamos a anotar bastante. Quiero que busquemos en la Biblia Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 10. Amén. Leemos así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Nos está pasando, ¿verdad? Volvemos a hacerlo. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hermanos, este es el quinto sermón de la serie Diezmos completos y ofrendas. Hoy en día muchas personas están demasiado interesadas en administrar sus bienes, en otras palabras, de su dinero. Esto, hermanos, se debe a que ellos creen que si administran muy bien su dinero, ese dinero generará más dinero. Vemos cosas como Bitcoin, hermanos, vemos cosas, hermanos, de generación, de inversión. Las personas quieren hacer eso. Hay expertos profesionales que manejan el dinero, hermanos, de otras personas también. Llevan a cabo, hermanos, sus trabajos de investigación y desarrollan sus diferentes formas y teorías para poder predecir si va a ser bueno invertir en un negocio o no. Luego, en base a eso, hermanos, les hacen las sugerencias a sus clientes. En nuestro Dios, hermanos, sea el origen de la sabiduría. Él es quien realmente puede guiarnos por el mejor camino para alcanzar la prosperidad. Y la mejor manera es invirtiendo en el reino de Dios. Escuche bien. Dando, hermanos, el diezmo completo y las ofrendas. Esa, hermanos, es una manera más segura de ser usted próspero. Ahora bien, existen dos principios fundamentales. Diga conmigo, dos principios. Primero, hermanos, es de que debemos sembrar la semilla de la fe. Y el segundo es que debemos de cosechar abundantemente solo si sembramos abundantemente. Leamos, hermanos, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Vámonos a la Biblia. Ok, este no lo puse. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará.
Wow. Por lo tanto, hermanos, lo animo a usted, hermano, que está escuchando, a que pueda dar el diezmo completo y las ofrendas, y que ofrenden de manera abundante y llenos de fe. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo para que hacer esto, hermanos, pueda experimentar la mano de Dios derramando bendiciones sobre sus vidas hasta que sobre y abunde. Querido hermano y hermana en Cristo, hasta la última sesión, o sea, la de día de ayer, hermanos, les estuve explicando 7 diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de dar el diezmo completo. Si es primera vez que escucha este mensaje, hermanos, lo remito a 4 sesiones anteriores. Le voy a dar algo de información adicional respondiendo algunas preguntas que encontré en internet. Y luego entraré, hermanos, al tema de las ofrendas completas. Primero, hermanos, permítanme darles información adicional sobre cómo dar el diezmo completo en el caso de que ustedes saquen un préstamo. Si ustedes dan el diezmo, ni bien se les ha otorgado el préstamo, cuando les toque devolver el préstamo con el dinero que ganaron, no tienen que dar el diezmo nuevamente por la suma que se les prestó. Supongamos, hermanos, que obtiene un préstamo por $10 millones y dan el diezmo que corresponde, hermanos, a $1 millón. Entonces, cuando ustedes devuelvan el préstamo de sus ganancias, no tienen que dar el diezmo nuevamente por $1 millón. En el caso de que ustedes devuelvan el préstamo en cuotas todos los meses, en vez de hacerlo de una sola vez, entonces tampoco deben de dar el diezmo porque ya lo hicieron al principio. Por ejemplo, sus ingresos mensuales, imaginemos que fueran $1,000 y la cuota del préstamo es de 300 cada mes. Entonces, ustedes no deben de diezmar de esos 300. Eso se debe a que ustedes ya supieron dar el diezmo cuando les fue otorgado el préstamo. Solo diezman de los 700 restantes. Hay preguntas, hermanos, como las que encontré, que dicen: como parte de una política de vivienda del gobierno, hermanos, pagan depósitos para casas alquiladas a los dueños de las mismas en nombre de inquilinos. ¿Y para qué hermanos, mozo, aquellos con bajos ingresos puedan vivir ahí por cierto periodo de tiempo? Hacen contratos, hermanos. Y pareciera que estos inquilinos, hermanos, han obtenido como un préstamo. Esto es un beneficio que a veces dan los bancos. En realidad no es así, hermanos. No es un préstamo, ya que las personas pueden disponer de ese dinero como quisieran. Dicho dinero es para, hermanos, el uso exclusivo del pago del depósito de las viviendas. Y luego de un tiempo, el dinero debe devolver al banco de forma directa. Por lo tanto, no podemos, hermanos, considerar ese dinero como un préstamo común. Así que no debemos dar el diezmo de ese tipo de ingreso, porque es totalmente fijo. Pero por supuesto, hermanos, dependiendo de nuestra fe y si nuestra situación lo permite, podemos agradecer, hermanos, el hecho de tener un lugar para vivir mediante ofrendas. Luego esas ofrendas darán como fruto bendición. Cuando reconocemos, hermanos, que la ropa que vestimos, la comida que comemos y el lugar donde vivimos vienen del Señor, todo lo demás viene por añadidura. Dios es muy preciso. Él no nos dará cosecha de algo que no hemos sembrado. Si hay en nosotros un corazón generoso que confía en Dios, no nos será difícil dar el diezmo. Querido hermano y hermana en Cristo, permítame contestarle algunas de otras preguntas que he recibido por parte de unas personas de negocios. Alguien que maneja un negocio me preguntó si debía calcular el diezmo antes o después de pagarle a sus empleados. En esos casos, ambas maneras están bien. En ese caso, hermanos, los sueldos son parte del gasto operativo del negocio. Por consiguiente, se puede dar el diezmo del ingreso neto luego de pagar los sueldos a los empleados. Claro está que hay personas de fe que separan el diezmo del ingreso bruto del total de las ventas y reciben aún más bendición. Pero, hermanos, eso no significa que todo el que maneja un negocio debe de hacerlo de esa manera. En el caso que de ustedes tengan la fe y la confianza que han de recibir mayor bendición, y si ustedes son la autoridad máxima de la empresa o negocio, pueden intentar diezmar de esa manera. Entonces, Dios ciertamente bendecirá sus negocios de acuerdo a la fe con que han sembrado. En el caso del presidente y vicepresidente de un grupo, hermanos, de hombres de negocio, imagínense, hermanos, que ellos diezman del ingreso de las empresas todo el tiempo. Y además, hermanos, el mismo vicepresidente también diezma de ese sueldo que la empresa le da. Ambos hombres tienen autoridad sobre las ganancias de sus empresas, pero aún así consideran que sus negocios son de Dios y ellos simplemente son buenos administradores.
ya que trabajan solo para el reino de Dios, son de mucha bendición para la iglesia, hermanos. Sus muchos testimonios pueden bendecir y fortalecer a las iglesias. Sin embargo, hermanos, en ocasiones hasta los presidentes no tienen la total autoridad sobre las ganancias de las empresas porque hay juntas directivas, etc. Por ejemplo, a pesar de que la ganancia por año de la empresa puede alcanzar millones, hermanos, el presidente recibe únicamente su sueldo y algunos dividendos de sus acciones. En esta situación, el presidente solo da el diezmo de su ingreso personal. Dios ha declarado, hermanos, que este año, hermanos, era un año, hermanos, del cual todos íbamos a hacer, hermanos, en revisión de nuestro corazón, porque iba a ser un año de la humildad. Este año de la humildad, hermanos, muchas personas han pasado por procesos diferentes. Solo quiero, perdón, hermano, vamos a subir un poco de volumen al pianito. Y voy a bajarle a ese como eco. Pero si me pongo así, me pongo todo raro. No puedo hacerlo. 1, 2. Vamos a bajarlo un poco. ¿Cómo me escuchan? Ok. Pero no se escuchan los ruidos de fuera también, hermanos. Se escucha como un aire. Yo tengo un anhelo, hermanos, que este mensaje los llene de fe y que también desafíen, hermanos, a aquellos que manejan sus propios negocios. Si usted maneja un negocio y quiere manejarlo, hermanos, hágalo de la mejor manera con Dios, hermano y hermana. Luego permítanme hablarles sobre el diezmo de grupos de organizaciones, tales como grupos de misiones en las iglesias. Estas organizaciones, hermanos, y los grupos que se reúnen en el nombre del Señor, también tienen ingresos. La fuente principal de ingresos es la cuota de la membresía. Debido a que cada organización en la iglesia se reúne en el nombre de Dios, las cuotas de las membresías y las donaciones también se invierten en la obra para Dios. Asimismo, nos dan el diezmo de dichos ingresos. Por supuesto, hermanos, luego de separar el diezmo de sus ingresos, los miembros dan la cuota de la membresía. No obstante, las cuotas, hermanos, de las membresías son el ingreso de cada organización y el diezmo se debe de dar a nombre de cada organización. Pero en el caso de cada grupo de misión, los grupos pequeños tienen que dar parte de su cuota de membresía a los grupos de misión y a los grupos de misión que también están unidos. Así que, hermanos, si los grupos pequeños ya han separado los diezmos de sus cuotas de membresía, los grupos de misión y los grupos de misión unidos no deben de diezmar de nuevo. En el caso de estas iglesias, hermanos, que reciben donaciones, fundaciones dentro de la iglesia, hermanos, pueden gastarse el dinero, hermanos, en comidas personales, hermanos, y pueden separar los diezmos de eso. Hay donaciones, hermanos, que se entregan con un propósito dado, por ejemplo. En caso de estos grupos, hermanos, las donaciones que tienen reciben propósitos especiales, como comprar trajes o darles, hermanos, sostenimiento para los alimentos de las personas. Dicho ingreso puede ser gastado a criterio de los grupos. Es por ello que no deberían de diezmar de ese dinero, pero de las donaciones que sí pueden usar a su criterio, así deben de dar el diezmo. En el caso de los grupos y otras organizaciones, hermanos, deben de verse de diezmar para dar más de lo necesario. Espero que a través de esto, hermano, puedan recibir abundantes bendiciones de Dios al darle lo que deben de darle al Señor. Hermano y hermana en Cristo, voy a hablarles ahora, hermanos, de las ofrendas completas. Diga conmigo, ofrendas completas. A Dios no solo le damos el diezmo, sino también ofrendas que pueden ser de dinero y de otro tipo. En el libro de Levítico podemos hallar diferentes clases de ofrendas. Ofrendas de fuego, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa. Asimismo, hermanos, el libro explica detalles sobre los becerros, corderos, cabras, tórtolas, palomas que se ofrecían a Dios al momento de ofrendar. Hoy en día, hermanos, no tenemos la necesidad de ofrecer sacrificios y ofrendas como lo hacían en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero aún debemos tener el espíritu y guardar el significado de las mismas, asistiendo a los servicios de adoración y dando ofrendas. En el caso de las ofrendas, nosotros podemos dar ofrendas de gratitud, de paz, de las misiones, para los servicios de adoración, de las células también, hermanos, para festejos especiales de la iglesia, para caridad, para construcciones de la iglesia. Del mismo modo, también podemos ofrecer ofrendas, hermanos, de arroz y otras cosas a Dios que son necesarias para su reino. En el pasaje de hoy,
Dios nos dice que es robarle a Él si no le damos nuestros diezmos y ofrendas. Eso se debe, hermanos, a que si no damos nuestras ofrendas, eso también prueba que no tenemos fe verdadera. Los miembros, hermanos, que tienen fe deben de ofrecer a los diezmos y las ofrendas a Dios. En Mateo capítulo 6, versículos del 20 al 21, encontramos que sí, no haceos tesoros. Dice de la siguiente manera, busquemos. Mateo, permítame que no dice eso Versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Permítame, estamos en el 19. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dice en el 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Hermanos, si tenemos esperanza del reino de los cielos, no vamos a acumular tesoros en esta tierra que es pasajera, sino, hermanos, acumularnos para el reino eterno de los cielos. Si damos ofrendas, ciertamente tendremos nuestra recompensa acumulada en los cielos. Y en la tierra, Dios guardará a nuestras familias, lugares de trabajo, negocios. En especial, hermanos, el dar ofrendas de gratitud y otro tipo de ofrendas de fiesta es un acto de reconocer que todas las bendiciones provienen de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17 lo dice. Vamos a la Biblia. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios tuviere dado. En otras palabras, hermano, Dios nos dice que no nos acerquemos a Él y le mostremos nuestra gratitud, pero no con manos vacías, sino trayendo nuestras ofrendas ante Él. El no dar las gracias, hermanos, significa que no creemos que Dios sea quien nos provee todas las cosas. Hay personas que consideran que por estar en una situación difícil no tienen que dar, pero en realidad, ¿cuántas son las personas que de verdad no tienen nada para dar? Todos, hermanos, podemos dar aunque sea una pequeña ofrenda. El monto de la ofrenda no es lo que realmente le importa a Dios, sino más bien el corazón, el amor que esa ofrenda encierra. Es por eso, hermanos, que Dios permite que algunos den ofrendas de corderos y otros de palomas. En Lucas 21 vemos cómo Dios reconoce la ofrenda de una viuda que solo tenía 2 monedas y las ofrendó. Jesús tuvo en cuenta el corazón de ella y el amor con el que dio sin importar el monto. Él dijo que ella había dado más que cualquiera. Entonces, hermanos, ¿de qué manera podemos dar ofrendas completas e íntegras aceptables para Dios? En primer lugar, hermanos, debemos ofrecerle a Dios ofrendas sin mancha. En el Antiguo Testamento, Dios hizo muchas veces énfasis en que la ofrenda no debía de tener defecto. Malaquías capítulo 1, versículo 8 lo dice. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Incluso, hermanos, cuando nos damos regalos entre nosotros o si tenemos que hacerle un regalo a alguien importante, no le vamos a dar algo manchado o defectuoso, le damos algo de la mejor calidad con un hermoso envoltorio. ¿Y cuánto más precioso y perfecto debe de ser si es para Dios? Una ofrenda sin mancha significa que el corazón de la persona que ofrenda y la ofrenda no deben de tener defecto. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero si damos, hermanos, con un corazón tacaño, quejándonos por obligación, ¿cómo puede Dios agradarse de esa ofrenda? Del mismo modo, si ofrendamos, pero hay un muro de pecado que nos separa de Dios o tenemos conflictos con los hermanos, entonces nuestra ofrenda no es agradable ante Dios. Por lo tanto, cuando damos ofrendas a Dios, hermanos, debemos hacerlo primeramente con corazón gozoso. Si hay algún pecado o iniquidad, debemos arrepentirnos y derribar el muro de pecado, reconciliarnos con nuestros hermanos primero y luego presentar nuestras ofrendas para que de ese modo sean aceptables ante Dios. No solo el corazón, hermano, debe de estar sin mancha, también nuestra ofrenda. Por ejemplo, cuando ustedes presentan ofrendas a Dios, ¿qué clase de billete traen ante Dios? Yo creo, hermanos, que ustedes tratan de no presentarles billetes sucios o rotos, sino más bien nuevos y limpios. Yo ya lo he mencionado antes. Inclusive en las ofrendas, no deberíamos dar simplemente de lo que nos sobra, sino separar de antemano las ofrendas, como en el caso de los diezmos. Cuando yo tengo, hermanos, un billete nuevo, no lo gasto porque me gusta dárselo a Dios. Así que, cuando tengo billetes nuevos, los coloco con cuidado en un sobre de ofrenda. Le escribo, hermanos, a veces mi nombre, o lo guardo, hermanos, en el sobre blanco, donde dejo las ofrendas. Y cada vez que presento mis ofrendas ante Dios en los servicios, hermanos, yo presento ante Dios lo que de antemano preparé. Entonces, no tengo que apurarme para preparar las ofrendas. Y evito de esa manera la situación de no dar porque no tenía algo preparado. Les sugiero que ustedes hagan lo mismo y Dios dirá que sus ofrendas tienen un olor grato y las aceptará incluso más complacido. En segundo lugar, hermanos, para dar ofrendas íntegras y perfectas, no debemos cambiar de pensamiento sobre lo que hemos decidido dar. Escuche bien esto. Deuteronomio capítulo 23, versículo 23 lo dice. Aprenda conmigo, hermanos, dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Lo que dispusimos dar, hermanos, como ofrenda de gratitud, debe de ser presentada de esa manera. Lo mismo sucede con las ofrendas para la construcción de las iglesias y también las demás ofrendas. Por ejemplo, imaginen, hermanos, que supongamos que se han comprometido con una ofrenda para la construcción y después resulta que ese monto lo destinaron a una ofrenda de caridad o a cualquier otra. Eso no es lo correcto. Si el monto que se habían dispuesto a ofrendar para la construcción se entrega a otro tipo de ofrendas, eso significa que la ofrenda para la construcción todavía no se ha dado. Del mismo modo, el monto de la ofrenda tampoco puede cambiarse. Tampoco, hermanos, se puede cambiar la ofrenda, aun si se tiene algo mejor que lo dispuesto anteriormente. Todo lo que deciden entregar a Dios desde el mismo momento de la decisión pertenece a Dios. Levítico capítulo 27, versículo del 9 al 10 dice: y si fuera animal de los que se ofrece, ofrenda a Jehová. Todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si de verdad, hermanos, quieren darle algo mejor a Dios, entonces presenten ambas ofrendas ahora a Dios. Como tercer punto, hermanos, lo que damos a Dios debe de ser presentado ante el altar y se debe de orar sobre eso mismo que se entrega. Aún a las ofrendas presentadas en el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes las tocaban y tenían control sobre ellas. El imponer manos sobre las ofrendas tiene muchos, hermanos, significados. No solo era volcar el pecado de las personas sobre ellas. Uno, hermanos, de los significados es que son marcadas que pertenecen a Dios. Es por eso que en los servicios, hermanos, de adoración hoy en día, los pastores imponen sus manos sobre las ofrendas y oran.
es, hermanos, para consagrar las ofrendas de Dios, para que sean aceptables ante Él, lo que los creyentes ofrendan. Por lo tanto, hermanos, lo que se ofrenda a Dios debe de ser hecho en el altar y se debe orar sobre eso para que sean aceptables ante Dios. Y Él derrame su bendición sobre el dador alegre. Asimismo, hermanos, las ofrendas se vuelven parte de las finanzas de la iglesia y luego se gastan de acuerdo con la voluntad de Dios. Espero, hermanos, que puedan tenerlo siempre en cuenta. Querido hermano y hermana en Cristo, hoy damos por finalizada la serie de sermones sobre los diezmos completos y las ofrendas. He hablado, hermanos, en detalle durante estas 5 sesiones sobre el diezmo completo y las ofrendas. Es una bendición muy grande conocer la voluntad de Dios Padre y la verdad que guía nuestras vidas correctamente. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son algo gravoso. Podemos llegar a pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estamos haciendo lo contrario. Qué triste debe de ser eso, hermanos. Solo podemos llegar a agradar a Dios y recibir sus bendiciones cuando entendemos correctamente su voluntad y vivimos de acuerdo a ella en nuestra vida diaria de creyentes. Sobre todas las cosas, tenemos la certeza de la salvación, lo que podemos marchar seguros hacia el reino de los cielos llenos de gozo. Dios nos ha prometido, hermanos, que nos bendecirá sobreabundantemente y guardará nuestros negocios si le damos el diezmo completo. También, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A medida que pasan los días, este evangelio de santidad será predicado a más almas hasta el último de la tierra, hermanos. Luego ustedes se convertirán en modelos a seguir por aquellos que abracen la fe y serán bendecidos por seguir la voluntad de Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El dar los diezmos, hermanos, completos y las ofrendas es el acto de reverenciar a Dios, glorificar su nombre. Es mi anhelo, hermanos, que ustedes reciban las bendiciones que Dios ha prometido tras obedecer su palabra de Dios y presentarle ofrendas perfectas a Él. Oro en el nombre del Señor para que al hacer esto sean apartados como verdaderos hijos de Dios para la nueva Jerusalén. Dios me lo bendiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, justamente, no sé, le podría decir, hermanos, que hay algo en mí ahorita y en realidad agradezco al Señor por siempre colocármelo en el corazón. Pero ese tema de diezmos y ofrendas, hermanos, en realidad a mí me conmueve. Porque veo, hermanos, que hay muchas personas que quieren ser bendecidas y el Espíritu Santo se siente triste porque los hijos no aprendieron. Los hijos de Dios no aprendieron. No buscaron de Él correctamente y no le hicieron las cosas por Él. No es por el pastor, no es por la iglesia, no es porque le gusta que lo alimenten, que le den café, que le den las demás cosas. No, hermano. Siempre ha sido por Él. Siempre ha sido por Él. Y esa es una prueba de acción, hermanos, que somos salvos. Deberíamos de estar totalmente agradecidos. La acción, hermanos, es como si alguien tiene sed. ¿Qué daría usted? ¿Acaso le daría chile? ¿Acaso le daría azúcar? Hermano, le entregaría el agua para que beba. Si sabe, hermanos, que la sed se quita con el agua o con una bebida. ¿Por qué sigue creyendo, hermanos, que lo que dice la palabra de cómo se quita la sed con el agua, quiere hacerlo de otra manera, a su manera? Y es, hermanos, ahí donde tiene que entender que hay algo erróneo en usted. Esa falsedad que le ha metido el enemigo es el capricho de buscar su propio beneficio. El deseo, hermano, escúcheme bien, el deseo de que usted quizás no sepa de que tiene codicia por el beneficio personal y porque, hermano, cree que se va a desconfigurar sus ganancias por darle a Dios la parte que le corresponde. Revise su vida, cuántas veces se enferma, cuántas veces tiene gastos inesperados, cuántas veces le suceden problemas, cuántas veces le hace falta la comida, cuántas veces no le dura el dinero que tiene, etcétera, etcétera.
Revise por ahí, hermanos, y se va a dar cuenta cómo, hermanos, le están quitando lo que a usted se les ha entregado. Porque usted puede ser muy diligente, estudioso y un buen trabajador, pero al Hijo de Dios, hermanos, que quiere presentarse delante de Dios, la primera prueba de fe, hermanos, viene realizada en sus acciones con las cosas materiales que tiene. Es por eso que alrededor del mundo, hermanos, hay demasiadas imágenes como talladas. ¿Se recuerdan, hermanos, que Jacob, y hablábamos ayer, Jacob colocó una piedra, hermanos, dejando un tiempo en el cual él recibió los sueños de ángeles descendiendo y bajando en escaleras? Usted también, hermanos, tiene que accionar en algunas cosas en este mundo de acuerdo a las cosas materiales que tiene, para que Dios pueda ver en acción lo que está sembrando en lo espiritual para el reino de los cielos y para su vida en esta tierra. Dios me lo bendiga, hermanos. Continuamos, hermanos, con una alabanza, y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el mensaje de la revelación de Apocalipsis en nuestra sesión número 13.